La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje No olvidemos el alto precio. No olvidemos el alto precio. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias por cada persona, cada familia que está allá en casa atenta a este mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te pido que tomes control de cada uno de nosotros, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que, Señor, podamos comprender tu palabra. Te pedimos que nos hables al corazón. Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo comience a fluir en nosotros, que comience a fluir en cada hogar abierto a este mensaje. Te anhelamos, amado Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos, Señor. Tu palabra dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos guía toda la verdad en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, y en la autoridad de tu palabra, ato y reprendo todo espíritu maligno, enemigo, que quiera venir a distraer, a entorpecer, a dañar, a destruir, en el nombre poderoso de Jesucristo, y los declaro sin poder contra nuestras vidas, y decreto y declaro libertad, libertad, libertad en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, antes de ir a la palabra de hoy, vamos al recorderi. Estamos recordando 12 puntos de los temas que hemos tratado. Y el primer punto que estamos recordando es sobre la fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Es por medio de la fe que es la salvación. Pero la fe sin obra es muerta. O sea, la fe sin obediencia es muerta. Así que por eso dice la palabra de Dios que debemos permanecer firmes en la fe. Así lo dice Primera Corintios capítulo 16, versículo 13, que estemos firmes en la fe. Y porque Primera de Pedro 1.9 dice que el fin de la fe es la salvación. El fin de la fe es la salvación. Así que debemos permanecer firmes en la fe porque dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, dejarán de creer. Y si dejan de creer, pues no hay salvación, porque la salvación es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Gloria al Señor. Hay que creer. Recordamos que 1 Juan capítulo 5 versículo 4, capítulo 5 versículo 4 dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Nuestra fe es con la fe que nosotros vencemos, con la fe que nosotros vencemos. Sigue diciendo, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Así que hay que permanecer firme en la fe, gloria al Señor. Recordamos también el pasaje de Lucas 22, versículo 31, donde el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y el Señor dio por hecho que a Pedro no le iba a faltar la fe, que iba a regresar victorioso de la zarandeada que le propiciaría Satanás, porque le dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria al Señor. Salmo 27:13 dice, David dijo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Lo que no nos hace desmayar es nuestra fe, nuestra fe. Y ahí David decía en la bondad de Dios, porque Dios es bueno. Un segundo punto que estamos recordando es sobre la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que oremos sin cesar. Efesios 6:18 dice que oremos en todo tiempo. En Lucas capítulo 18 versículo 1 el Señor Jesús nos refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
Y también nos dice la palabra de Dios, queremos día y noche, que perseveremos en la oración, que seamos constantes en la oración, pero la prioridad, la prelación en la oración debe ser el reino de Dios. El reino de Dios. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, refiriéndose a las cosas materiales, la comida, el vestido, os serán añadidas, Gloria al Señor. Como un tercer punto estamos recordando que debemos amar. Ahí se resume la Sagrada Escritura. En el amor tenemos, dice la palabra de Dios en Mateo 22:37, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza y nuestra mente. Y amemos al prójimo como a sí mismo. Y más adelante dice como el Señor nos ha amado. ¿Y cómo sabe el Señor que le amamos? Pues si obedecemos sus mandamientos. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En Juan 14:23 dice, el que guarda mi palabra, el que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Y en Juan 14:31 el Señor Jesús dijo, para que el mundo sepa que yo amo al Padre, como Él me manda, así hago. Así que la expresión del amor es la obediencia, hay que obedecer la palabra de Dios. En Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. O sea que si nosotros oímos la palabra de Dios y no la hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a no engañarnos, a ser hacedores de la palabra de Dios. Además que la palabra de Dios es el alimento espiritual que nos fortalece para estar fuerte ante las tentaciones del mundo, del enemigo. Porque si no nos alimentamos bien, vamos a estar débiles y podemos caer fácilmente, así como con el alimento material. Si no desayunamos, no almorzamos, no comemos, entonces vamos a estar débiles y nos caemos por ahí, por la calle. Así que hay que alimentarnos. El alimento espiritual es la palabra de Dios para estar fuerte. Gloria al Señor. Y poder es resistir las tentaciones del enemigo y de la carne. Gloria al Señor. Como un cuarto punto, quiero recordarle el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará, dice Gálatas 6:7, dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Y eso lo vemos hasta en la agricultura. Usted siembra maíz, cosecha maíz, y así es espiritualmente. Por eso dice la palabra de Dios, haga con los demás lo que usted quiere que hagan con usted. Porque ese principio no falla. Como un quinto punto, quiero recordarle que nosotros somos administradores de todo lo que tenemos, no somos dueños de nada. Por eso Romanos 14:12 dice que cada uno va a dar cuenta al Señor de sí. Tenemos que dar cuenta al Señor aún de nuestra propia vida, porque no somos dueños ni siquiera de nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que se requiere que nosotros seamos fieles. Y la palabra de Dios dice que el que fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner el Señor. Como un sexto punto, quiero recordarle que nosotros debemos crecer en sabiduría, crecer en amor, crecer en fe, crecer en el conocimiento de Dios. Pero nuestro máximo crecimiento es hasta llegar a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hasta ser semejantes a Cristo, hasta ser semejantes a Cristo. Gloria al Señor. Hasta ser semejantes a Cristo. Como un punto 7, quiero recordarle que nosotros debemos evangelizar, hablarles a otros de Cristo. Oh, sí, Señor, porque es la gran comisión que el Señor Jesús nos mandó, porque es un mandamiento. En Marcos 16:15 el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Así que hay que tener misericordia de las personas que
que no conocen todavía del Señor, así como el Señor tuvo misericordia de nosotros. Cuando andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos en nuestros delitos y pecados. Como un punto 8, quiero recordarle que Cristo viene pronto, por eso debemos estar preparados. Ya casi todas las señales están cumplidas, ya estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Mateo 24:44 dice que estemos preparados, porque no sabemos el día ni la hora. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que es muy pronto la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay que estar preparado, no hay que perder tiempo, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Como un punto nuevo, quiere recordarle que nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe, no en el hombre. Y por eso debemos combatir también contra el pecado, porque es el que nos separa, el que nos impide la bendición plena de Dios y que nos impide parecernos a Cristo. Gloria al Señor. Como un punto 10, quiero recordarle que nosotros debemos perdonar a toda persona que nos haya herido, que nos haya ofendido, que nos haya hecho mal. Debemos perdonar, porque Marcos 11:26 dice que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial tampoco nos va a perdonar. Y si Él no nos perdona, entonces mire a dónde vamos a parar. Como un punto 11, quiero recordarle que Efesios 5:18 dice que seamos llenos, dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay que ser lleno del Espíritu Santo, hay que pedirle la llenura del Espíritu Santo a nuestro Padre Celestial y creerle que Él la imparte sobre nosotros y recibirla por la fe, porque sin la llenura del Espíritu Santo es imposible hacer la voluntad de Dios. Imposible hacer la voluntad de Dios. El Señor nos ayude. Como un último punto, el punto 12, estamos recordando que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios justo. Por eso, ¿por qué recordamos esto? Porque muchas personas cuando están en dificultad o ven la maldad en el mundo, se levantan contra Dios, pero la culpa no es de nuestro Padre Celestial, la culpa es del hombre, del ser humano que se sale de los propósitos de Dios, que se sale de los caminos de Dios, y por eso es que viene el mal. ¿Por qué vemos tanta maldad? Porque el hombre se ha salido, se ha olvidado de Dios, y es por eso que viene tanta y tanto juicio sobre la tierra. Que el Señor nos ayude a volvernos a Él con todo el corazón, porque Él cumple su palabra. Gloria al Señor. Bueno, después de este recorderis, ahora sí vamos a la palabra de hoy. No olvidemos el alto precio. No olvidemos el alto precio porque ahora acabamos de salir de la Semana Santa, de pasar la Semana Santa. Y en esta Semana Santa recordamos el alto precio que pagó nuestro Señor Jesucristo con su muerte en la cruz por nosotros. Pero pasa la Semana Santa y la gente se olvida, ¿no? Este es para recordarlo no solo en Semana Santa, sino diariamente, porque fue un alto precio el que pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Dice en el Salmo 103, versículo 2. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como las águilas. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Así que nosotros debemos recordar, no olvidar el alto precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, porque fue un alto precio, fue un precio de sangre, fue por su muerte en la cruz que nosotros somos salvos. Veíamos en la enseñanza pasada
7 beneficios que nosotros tuvimos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Uno es que Él murió por nosotros en lugar nuestro, porque nosotros éramos los que teníamos que morir por nuestros pecados. Un segundo beneficio que vimos es que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos dio vida. Un tercer beneficio es el de la salvación. Un cuarto beneficio es que por lo que sufrió, por sus llagas, por sus heridas, nosotros fuimos curados. Un quinto beneficio es que Él murió para hacernos libres de la maldición de la ley. Un sexto beneficio es que Él murió, por su muerte nos abrió el camino para entrar al lugar santísimo, para entrar a la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Y un séptimo beneficio, porque por el solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fuimos santificados. Fuimos santificados, así lo dice la palabra de Dios en Hebreos 10:10. Entonces fue un alto precio. Dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, el precio no fue que pagó nuestro Señor Jesucristo, no fue con cosas corruptibles, con oro o plata, con dinero, no. Fue con su sangre, dice en el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que fue un alto precio, pagó, fue con su sangre, con la muerte por nuestros pecados. Por nuestros pecados, y no podemos olvidarlo. No es solamente para recordarlo en Semana Santa, hay que recordarlo todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué debemos recordar todos los días? ¿Por qué no olvidar ese alto precio? ¿Para qué? ¿Para que nuestro corazón no se orgullezca? No se enorgullezca. Así dice en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir tus mandamientos, tus decretos y tus estatutos que yo te ordeno hoy. Mire, ¿para qué? ¿Para qué? Aquí dice, para no olvidarte de cumplir sus mandamientos. Y no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas. Y dice en el versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces, en este caso, al pueblo de Israel lo sacó el Señor de la esclavitud en Egipto. A nosotros nos sacó el Señor Jesús de la esclavitud del pecado. Nos hizo libres del pecado porque estábamos esclavos del pecado. Estábamos esclavos del pecado. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Romanos 6:22 dice Romanos 6:20 dice, por cuanto erais esclavos del pecado, ahora has sido libre acerca de la justicia. Y en el 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea que ahora nosotros nos hizo libre, el Señor nos hizo libre por su sangre, por su muerte. Por eso dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque Romanos 6:11 dice, considerados muertos al pecado, porque ya fuimos. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 2:24 que Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, ahora vivamos para la justicia de Dios. Ahora vivamos para la justicia de Dios. Él murió, pagó un alto precio para que nosotros no andemos otra vez en el pecado. No. Mire, entonces no podemos tirar por la borda, como dicen por ahí, ese sacrificio tremendo de nuestro Señor Jesucristo. Fue un alto precio que Él pagó, así que no podemos olvidarlo, para que no se enorgullezca
nuestro corazón, para que no se enorgullezca nuestro corazón. Gloria al Señor. ¿Y por qué? El segundo punto, ¿por qué no olvidemos? Porque Él nos hizo libre. Dice la palabra de Dios, nos hizo libre del pecado. Nos hizo libre del pecado. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, fue un alto precio. Ya vimos que no es de oro, ni de plata, ni de dinero, sino la sangre preciosa. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿por qué recordamos? ¿Por qué no debemos olvidar? ¿Por qué debemos recordarlo todos los días? Porque fue un alto precio el que el Señor Jesucristo pagó para nosotros y para glorificar, o sea, para glorificar a el nombre de nuestro Padre Celestial, el nombre de nuestro Dios, porque no fue por mérito nuestro, no es por nuestras obras que nosotros fuimos libres del pecado, que nosotros somos salvos, no, fue por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz. Él lo dijo en la cruz, consumado es, Él lo hizo todo. Él lo hizo todo para que nosotros solo creyendo ya seamos salvos. Hay que darle toda la gloria al Señor porque Él fue el que hizo todo. No es por nuestros méritos que nosotros ni por nuestra fuerza que somos salvos. No, la gloria es para Él porque Él fue el que lo hizo todo. Él fue el que pagó el alto precio para que nosotros fuésemos libres del pecado. Como un tercer aspecto por el cual nosotros debemos recordar y no olvidar ese sacrificio, ese alto precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, es para valorar ese sacrificio. ¿Y cómo valoramos ese sacrificio? Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, creyendo, con fe, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Y obedeciendo la palabra de Dios. Proverbios capítulo 13, versículo 13 dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Quién es el que menosprecia el precepto? El que desobedece. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Quién es el que teme? El que camina en rectitud, el que obedece. Aquí lo complementa en Proverbios 14:2 dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová. Ese es el que teme, el que camina en rectitud. Ese es el que teme, mas el de caminos pervertidos los menosprecia. Así que el que camina en desobediencia está menospreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el alto precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Mire usted, hay que entender eso. Cuando uno no obedece la palabra de Dios, está menospreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el precio tan alto que Él pagó con su muerte, con su sangre, lo está menospreciando. Entonces tenemos que recordarlo para no caer y no seguir pecando, gloria al Señor, porque fue un alto precio que pagó el Señor, aleluya. Y un último y cuarto aspecto por la cual debemos recordar y no olvidar el alto precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, es para agradecerle al Señor por ese sacrificio, por ese precio tan alto que pagó por nosotros. En Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos, para que seamos agradecidos. Gloria al Señor. En Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que pagó el precio de nuestros pecados. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos
agradecidos, que demos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, voy a permitirme enumerar los 4 aspectos por los cuales nosotros no debemos olvidar el alto precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, que fue con su muerte, con su sangre. Y estos 4 aspectos son: 1, para que no se enorgullezca nuestro corazón. 2, para darle la gloria a Dios, porque Él fue el que hizo todo, nuestro Señor Jesucristo. 3, para valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y 4, para ser agradecido. Para ser agradecido. Padre, gracias te doy por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a no olvidar el alto precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros, Señor, que fue con su muerte, fue con su sangre, para que nosotros, Señor, valoremos ese sacrificio y nos mantengamos, Señor, obedeciendo y no siguiendo en pecado, en el nombre poderoso de Jesús, para que nosotros le agradezcamos, para que nosotros, Señor, para que no se enorgullezca nuestro corazón, para darle toda la gloria a Dios, porque Él fue el que lo hizo todo. No es por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha entregado su vida a Cristo, no ha tomado la decisión por Cristo, te invito a que tomes la mejor decisión de la vida. Porque mire, dice la palabra de Dios que Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que el que no ha entregado su vida, no ha tomado la decisión por Cristo, está destituido de la gloria de Dios. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna. Así que el que no cree tiene que pagar con su muerte. Tiene que pagar con su muerte. Y esa muerte espiritual tiene que pagar en el infierno. Así que por eso te invito, hay que asegurarnos. Te invito a que tomes esa decisión. Dice la palabra de Dios que de tal manera nos amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Para que no se pierda? ¿Dónde? Allá en el infierno. Y tenga vida eterna. Y en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo los cielos, dado a los hombres, en que podamos ser salvos sino en Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Así que por eso te invito a que tomes la mejor decisión de la vida. Cierra tus ojos y di conmigo: Padre Santo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre lo resucitó. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, por eso ahora abro mi corazón y te recibo, te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, si tomaste esta decisión, ora al Padre todos los días, lee la palabra de Dios, comienza por el Evangelio de San Lucas, puede ser desde el nacimiento del Señor Jesucristo, y sigue un orden hasta terminar. Y Dios Padre te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en bendición, en victoria en la vida. Busca una congregación de sana doctrina y comienza a congregarte para que seas edificado. Gloria al Señor. Bueno, si hay alguien en casa que está enfermo, voy a orar por ti. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, por su llaga ya fuimos curados. Es uno de los beneficios del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que creerlo, eso no fue en vano. El Señor Jesucristo dice que hay por su llaga, por sus heridas, todo lo que le hicieron. Ya Él tomó nuestra enfermedad y llevó nuestra dolencia. Usted tiene que creerlo. Eso no fue en vano. Eso no fue en vano, eso es verdad. Si usted lo cree, entonces es sano. Padre, yo oro por los que están enfermos ya en casa. Si le ha fallado al Señor, pídele perdón. Señor, yo oro por ellos. Y por eso, Señor, en la autoridad de tu palabra, reprendo el cáncer, el tumor, toda dolencia, toda enfermedad de los huesos, dolencia, dolor de cabeza, dolor de espalda. Señor,
En el nombre poderoso de Jesús, reprendo todo mioma, todo cálculo. En el nombre de Cristo Jesús ordeno que desaparezca en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, fuera, desaparece todo espíritu de enfermedad. Ahora, suelta los cuerpos, espíritu de enfermedad, te va fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaro restauración, sanidad en tu cuerpo, en tus órganos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por la sanidad de todos los hermanos que están allá en casa, atentos a este mensaje, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.